¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu familia estuviera frente al mayor depredador de una selva que no entiendes? Si tu vida, la de tu esposa y la de tu hija, dependiera no de tu fuerza, sino de la valentía de un desconocido. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cómo se llama y qué animal te acompaña en la vida. Nos encanta saber quiénes comparten nuestras historias. Y si crees en el poder de los animales y en la fuerza de los actos de valor, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes también aman a los animales, porque lo que vas a escuchar no es una fantasía, es una historia de miedo, supervivencia y un acto de coraje tan puro que cambió para siempre a una familia y a un niño. Para una familia americana, la selva del Amazonas era un destino exótico, un fondo verde para fotos inolvidables. Para Cahué, un niño indígena de 12 años, esa misma selva era su mundo. No un escenario, no un paisaje, su hogar. Cada árbol tenía un nombre, cada sonido un significado. Sabía dónde pisar y qué evitar. La selva le hablaba, y él, como sus ancestros, la escuchaba con respeto. Mientras Cahué regresaba a su aldea tras revisar las trampas que había ayudado a instalar con su padre, sus pies descalzos rozaban las hojas secas sin hacer ruido. Era parte de la selva, invisible cuando quería. Entonces oyó algo que no encajaba: voces, gritos, ruido de tela contra ramas, llanto, forasteros, turistas. A unos kilómetros de allí, Michael, Laura y la pequeña Lily vivían una experiencia muy distinta. Habían contratado un guía para adentrarse en la selva, fascinados por la idea de ver la verdadera naturaleza. Lo que no sabían era que la selva no se deja ver del todo, solo se entrega a quienes la conocen. El guía les pidió que esperaran cerca de una gran cascada mientras revisaba el camino. Pero la curiosidad infantil tiene fuerza propia. Lily vio una mariposa azul, enorme, resplandeciente, y corrió tras ella entre los árboles. Sus padres la siguieron entre risas y asombro, sin notar que cada paso los alejaba más del único que sabía volver. Cuando la mariposa desapareció, el silencio se hizo pesado. No era el silencio hermoso de la naturaleza, sino un vacío. El ruido de la cascada ya no se oía. El guía no estaba. La trilla había desaparecido. El sol bajaba y con él la temperatura. El miedo, al principio pequeño, creció como una hiedra oscura en el pecho de cada uno. Lily lloraba. Laura la abrazaba con fuerza, mientras Michael gritaba inútilmente: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», sin entender que la selva no responde con palabras. En ese rincón perdido del Amazonas, una familia se había convertido en presa. Cahué se acercó sin ser visto, escondido como le habían enseñado. Vio sus caras, sus ojos aterrados, su ropa colorida que brillaba entre las hojas. Eran tan distintos y, sin embargo, tan humanos. Su primer impulso fue alejarse. Su padre le había advertido que los de fuera podían ser peligrosos. Pero su padre también le había enseñado algo más: que quien vive en la selva protege su territorio, a todos los que estén en él, incluso a los que no lo entienden. Y entonces lo sintió, ese silencio nuevo, profundo, el que vacía la selva entera en un segundo. Los monos dejaron de chillar, los pájaros callaron, el viento pareció esconderse. Era el silencio antes de la llegada de algo grande. Cahué lo conocía. Lo había oído solo 2 veces en su vida, y ambas veces alguien había muerto. Desde la sombra más espesa, apareció. No caminaba, flotaba sobre el miedo. Era una jaguar, enorme. No era una hembra joven. Era un macho viejo, cubierto de cicatrices, con músculos tensos y ojos verdes que brillaban como antorchas apagadas. Se movía con lentitud, no por pereza, sino por placer. Estaba jugando con sus presas. Michael, sin saber qué hacer, se interpuso entre la bestia y su familia.
Extendió los brazos. Temblaba, pero no retrocedía. Laura abrazó a Lily tan fuerte que sus dedos palidecieron. Nadie respiraba, y detrás de un árbol, el corazón de Kaué latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Lo conocía. Ese jaguar no era uno cualquiera. Los ancianos lo llamaban Trueno, porque su rugido hacía vibrar la tierra. Era el depredador más letal de toda la región. Podía escapar. Trueno no lo había visto. Si corría, la bestia seguiría concentrada en la familia. Él estaría a salvo. Pero entonces vio los ojos de Lily, grandes, mojados, asustados, como los de su hermana menor aquella. Ves que casi fue mordida por una serpiente. La valentía no es no tener miedo, hijo, le decía su padre. Es proteger a otros incluso cuando el miedo te paraliza. Y fue entonces que lo decidió. Trueno se agachó. Los músculos de sus patas traseras se tensaron como un resorte. Iba a saltar, a matar. Todo estaba en cámara lenta. Michael cerró los ojos. Laura contuvo el aliento. Lily ni siquiera lloraba, petrificada por el pánico. Y justo antes del salto, un grito rasgó el aire. No era humano, no del todo. Era un sonido ancestral, un alarido que parecía surgir del fondo mismo de la selva. Junto al grito, una piedra voló y golpeó el tronco de un árbol con un ruido seco. El jaguar, sorprendido, giró la cabeza. Su concentración se rompió por un segundo. Fue suficiente. De entre los árboles apareció una figura pequeña, firme, descalza, Kaué, sosteniendo una lanza corta, rudimentaria, de madera dura. Su rostro no mostraba miedo, solo determinación. No miró a la familia, solo al jaguar. Miró directo a los ojos. En la selva, eso era un acto de locura, pero también un desafío. Kaué sabía que desviar la mirada significaba rendirse, y él no pensaba rendirse. Se colocó entre Trueno y la familia, solo. El jaguar, molesto por la interrupción, rugió con una furia que hizo vibrar las hojas, pero ya no veía a Michael. Ahora, todo su odio estaba dirigido al niño que lo desafiaba. El aire se volvió espeso, el tiempo parecía detenido, la selva entera observaba. Kaué no podía vencer con fuerza, no tenía tamaño ni armas modernas, pero tenía algo que Trueno no tenía, conocimiento. Sabía cada rincón del bosque, cada truco. Empezó a retroceder. No era una huida, era una trampa. Lento, paso a paso, guiaba al jaguar hacia un lugar que solo él conocía, un rincón con un paredón de roca, donde no habría sorpresas por detrás. La bestia lo siguió, jugando con él, un juego cruel, pero el niño mantenía la calma. Sus ojos no parpadeaban hasta que sus pies tocaron piedra. Estaban donde quería, con la espalda protegida, con su lanza en alto. El jaguar se detuvo también, ya no jugaba, ahora atacaría. Kaué apenas tuvo tiempo de recoger un palo grueso que yacía en el suelo. Lo sostuvo con ambas manos, y entonces Trueno rugió. Un rugido que no era solo amenaza, era sentencia. Saltó. Un relámpago de músculo y muerte, un salto letal. Pero el niño no se movió. En el instante final, empujó el palo con todas sus fuerzas hacia el pecho del jaguar. El impacto fue brutal. Desvió apenas el ataque, lo justo para que las garras no lo partieran en dos. Pero el cuerpo del animal lo golpeó con fuerza inhumana. El niño voló hacia atrás como una hoja atrapada en un huracán, estrellándose contra la roca. Silencio. Laura gritó. Michael se adelantó con los ojos desorbitados. La bestia se incorporó rugiendo de rabia. Había sido herida, humillada. Y entonces algo increíble ocurrió. Kaué, sangrando con la cabeza agrietada, se movió. Temblando, se apoyó en una rodilla, tomó su lanza corta, se levantó, una figura frágil pero de pie, y volvió a mirar al jaguar. Otra vez, la selva contuvo la respiración, y justo cuando la bestia se preparaba para el segundo y final ataque, algo cambió. Michael, que había estado inmóvil, paralizado,
explotó. Gritó, con una rabia nacida de la impotencia, «¡Déjalo en paz!», y arrojó el único objeto que tenía, su teléfono. El aparato costoso cayó sin hacer daño, pero distrajo a Trueno. Por un segundo. El segundo exacto que Kawe necesitaba, no para atacar, sino para ejecutar su plan real. Corrió hacia un árbol. Sus dedos buscaron la resina espesa y pegajosa, la que su abuelo le había enseñado que prende fuego con una chispa. Con la otra mano sacó 2 piedras lisas que llevaba en su bolso de cuero. Piedras de fuego. El jaguar se lanzó. Volaba por el aire. Kawe golpeó las piedras. Una chispa. Otra. La tercera fue suficiente. Fuego. La punta de su lanza ardió como una antorcha, un rayo de luz en la oscuridad, y el jaguar se detuvo. El miedo más antiguo de la selva, el fuego, rugió. Se giró en el aire, cayó torpemente, miró al niño que empuñaba la llama y huyó. Desapareció entre la sombra, derrotado. El silencio que quedó no era paz, era asombro, era respeto. El niño que portaba fuego, el niño que enfrentó al rey, y entonces cayó, desmayado. Michael fue el primero en reaccionar. Corrió hacia Kawe, su cuerpo entero temblando no por miedo, sino por la mezcla brutal de adrenalina, alivio y una culpa que no sabía cómo nombrar. Se arrodilló junto al pequeño cuerpo tendido en la tierra húmeda. Lo levantó con cuidado y lo acunó en sus brazos. La cabeza del niño caía hacia un lado. Un hilo de sangre descendía lentamente por su sien. Laura llegó segundos después, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Rasgó un pedazo de su blusa y, sin pensarlo, lo presionó contra la herida con una ternura casi maternal. Lily se arrodilló al otro lado, tomó la pequeña mano de Kawe entre las suyas y la sostuvo como si pudiera transmitirle su fuerza. Nadie dijo nada por un momento. El silencio no era ya terror, era reverencia, era amor. Ese niño, al que no conocían, les había salvado la vida. Un niño que no les debía nada. Un niño que se interpuso entre ellos y la muerte. Michael miró su rostro sereno, casi en paz, y sintió una emoción que nunca había sentido por nadie fuera de su familia. No era lástima, era algo más profundo. Gratitud, admiración, deseo de protegerlo, como él los había protegido. Medio de la selva. Siguió habiendo peligro, y ahora el único que conocía el camino estaba herido. «No podemos quedarnos aquí», dijo Michael, su voz firme por primera vez en horas. «Hay que encontrar un lugar seguro para él». Tomó al niño con suavidad entre sus brazos, como si llevara un pedazo de la selva misma. Laura y Lily lo siguieron, abriendo camino entre la maleza. Ya no caminaban como turistas perdidos, sino como un pequeño grupo unido por algo más fuerte que el miedo, el amor. Anduvieron durante lo que pareció una eternidad. La oscuridad había caído por completo y cada sombra parecía una amenaza. Pero entonces, Laura vio algo. Señaló entre las hojas y Michael se acercó. Era una pequeña caverna, apenas visible tras una cortina de trepadoras. Entraron. Adentro estaba seco. Había hojas, algo de musgo, un refugio. Michael acomodó a Kawe en un rincón, sobre una cama improvisada. Laura le ajustó el vendaje. Lily se sentó a su lado y, sin decir palabra, volvió a tomar su mano. La noche fue larga. Nadie durmió. Se turnaron para vigilar, para escuchar, para asegurarse de que el niño respiraba. Cuando al fin, cerca del amanecer, los ojos de Kawe parpadearon, los tres sintieron una ola de alivio indescriptible. Kawe se incorporó con esfuerzo. Miró a su alrededor. No estaba en su choza, estaba en una cueva, pero los ojos que lo miraban no eran enemigos, eran ojos de cariño. Laura le susurró algo en su idioma, una palabra que no entendió, pero cuya intención reconoció. ¡Descansa! Con lentitud, el niño se sentó. Tenía hambre, sed, y el dolor punzante en la cabeza seguía allí. Pero no estaba solo.
Con señas, les indicó hacia una raíz gruesa cerca de la entrada. Michael, comprendiendo, cavó con las manos. Sacó unas raíces que parecían batatas. Las lavaron con agua recogida de las hojas y las comieron crudas. El sabor no era bueno, pero era alimento. Y Michael, antes de probar bocado, le dio el primer pedazo a Kaué. Lily, más confiada ahora, se acercó. Sacó de su bolsillo algo pequeño, un llavero con forma de osito. Era su amuleto, lo había tenido desde que tenía memoria, y se lo entregó a Kaué, colocándolo en su mano. El niño lo miró, desconcertado. Luego la miró a ella y sonrió. Un gesto pequeño, pero tan poderoso como cualquier palabra. Tras comer, beber y descansar, Kaué se puso de pie. Su cuerpo aún temblaba, pero su mirada había cambiado. Estaba despierto, vivo, determinado. Señaló hacia afuera, luego a la selva. Era hora de volver. Tambalearse. Michael lo miró. Sin pensarlo, le ofreció su hombro. Kaué dudó un segundo, pero lo aceptó. Se apoyó suavemente en ese hombro fuerte, extranjero, y así salieron de la cueva. No eran ya turista y guía, eran compañeros, aliados, una familia improvisada. La caminata fue lenta pero constante. Kaué dirigía con gestos. Cada señal suya era obedecida sin cuestionamientos. Cuando se detenía, ellos se detenían. Cuando indicaba el camino, lo seguían. Él era los ojos, Michael, las piernas, Laura y Lily, la retaguardia. Pasaron horas, días quizás. La noción del tiempo se borró. El sol subía y bajaba. Los cuerpos se fatigaban, pero algo los impulsaba. Entonces llegaron a una zona más abierta y ocurrió algo mágico. El aire se llenó de mariposas, azules, brillantes, como la que había llevado a Lily fuera del camino. Pero ahora no traían peligro, traían esperanza. Lily soltó una risa pura, limpia, que sonó como música. Laura lloró, pero no de tristeza, de belleza. Michael se detuvo, miró a Kaué, niño, y él sonrió de nuevo. Un aroma llegó entonces, débil, pero inconfundible. Humo, fuego de leña. Michael lo olió primero, luego Kaué. Se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo, y sus ojos brillaron. Sin decir nada, comenzó a caminar más rápido. Ya no se apoyaba en nadie. La esperanza tenía olor, y estaba cerca. Pronto escucharon algo más, un ladrido, lejano, pero real. Luego risas de niños, vivas, humanas. Kaué apuró el paso. Michael, Laura y Lily también. Cruzaron una última cortina de hojas, cabañas de madera, techos de palma, humo saliendo del centro del poblado. Mujeres, hombres, niños, vida, seguridad. Michael cayó de rodillas, no de cansancio, sino de alivio. Laura abrazó a Lily. Ambas lloraban sin pudor. Lily miraba a su alrededor, fascinada. Estaban a salvo. Gracias a él. Gracias al niño que no huyó. La madre de Kaué fue la primera en verlos. No preguntó nada, no mostró sorpresa. Simplemente se acercó y guió a Michael, que aún cargaba a Kaué en brazos, hacia la mayor de las cabañas. Era el centro espiritual y práctico de la aldea. Con gestos suaves, indicó dónde acostarlo, sobre un colchón de hojas secas y telas tejidas. Luego, sin perder tiempo, comenzó a limpiar su herida con agua tibia y una mezcla de hojas que olían a bosque fresco. Sus manos eran firmes, pero su rostro era pura ternura. Cuando terminó de atender a su hijo, miró a los extranjeros, a esa familia extraña que se sentía desubicada y al mismo tiempo profundamente agradecida. No necesitó palabras para transmitir su mensaje. Ahora ustedes también son nuestros. Enseguida otras mujeres se acercaron con comida, pescado envuelto en hojas de plátano, mandioca cocida, frutas jugosas. Laura los miraba emocionada. No entendía cómo, después de todo lo que habían recibido, todavía les ofrecían más. Michael aceptó el cuenco de barro con manos temblorosas. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un regalo sagrado. Lily probó una fruta que nunca había visto. Sonrió.
Sentada al lado de otras niñas, recibió de una de ellas una muñeca sencilla hecha de espiga de maíz. En respuesta, sacó de su bolsillo el llavero de osito que había recuperado del suelo y se lo ofreció. Las dos niñas se miraron y aunque no hablaban el mismo idioma, se entendieron. Pasaron las horas. Kawe seguía descansando, pero su respiración era más profunda, más tranquila. Michael se quedó a su lado todo el tiempo, sin apartarse ni un segundo. Laura y Lily recorrían la aldea, maravilladas por la forma en que todo parecía estar conectado. No había cercas ni puertas cerradas. Los niños corrían de cabaña en cabaña, las mujeres compartían alimentos, los hombres trabajaban juntos. Era una comunidad real, viva, donde el nosotros tenía más valor que el yo. Michael, acostumbrado al mundo de los contratos, los secretos y la competencia, miraba todo eso con una mezcla de asombro y humildad. Entendía por primera vez lo que significaba pertenecer a algo mayor que uno mismo. En la noche, bajo la luz de la fogata, el padre de Kawe se acercó. Era el líder de la aldea, un hombre sereno, de mirada profunda. Usó gestos para explicarse. Señaló a dos jóvenes fuertes. Hizo el gesto de correr. Luego imitó el sonido de un helicóptero. Michael entendió. Iban a enviar un mensaje de auxilio. Caminarían durante 2 días hasta el puesto más cercano. No pedían nada a cambio. Lo hacían por ellos, por su hijo. Michael apretó la mano del líder con fuerza, no como un empresario, cerrando un trato, sino como un hombre tocando la dignidad de otro. Luego se arrodilló frente a Kawe, que ya abría lentamente los ojos. Le habló con la voz quebrada por la emoción. Nunca tendré palabras suficientes para agradecerte. No eres un niño, eres un gigante. Kawe no respondió, solo sonrió. La sonrisa tranquila de quien sabe que hizo lo correcto. Los días siguientes no fueron de ansiedad, sino de aprendizaje. Michael se quedó junto al jefe de la aldea, escuchando historias, mirando mapas. Laura ayudó en la cocina, recogió hierbas, aprendió a reconocer plantas medicinales. Lily, sin miedo alguno, jugaba con los demás niños. Corría descalza, reía, aprendía. El idioma no era una barrera. La risa y la curiosidad eran universales. Cuando por fin el sonido del helicóptero cortó el cielo, todos miraron hacia arriba con una mezcla extraña de alegría y tristeza. Había llegado el rescate, pero también era el fin de algo. La despedida fue silenciosa, pero cargada de emoción. Abrazó fuerte a Lily. Él le mostró el llavero que aún guardaba colgado en su cuello. Michael estrechó la mano del padre de Kawe y luego, frente al propio niño, se arrodilló una vez más, esta vez sin palabras, solo una mirada larga y húmeda. Entraron en el helicóptero y mientras ascendían, vieron la aldea volverse un punto en el mar verde. Meses después, un barco grande subió el río. Llegó cargado de cajas pesadas. No eran regalos ostentosos, eran herramientas. Gratitud en forma de acción. Medicamentos modernos, utensilios duraderos, libros, cuadernos, un pequeño panel solar y hasta un motor nuevo para la canoa. El jefe de la aldea los recibió en silencio. Pero esa noche, al mirar un mapa del mundo bajo la luz de la fogata, no estaba solo. Kawe se sentó a su lado. Ya no era el niño que solo conocía su bosque. Ahora también conocía el mundo. Porque un día se paró frente a una bestia. Porque eligió no huir. Porque mostró que la verdadera grandeza no tiene que ver con tamaño ni con poder, sino con el valor de proteger la vida de los otros. Las noches en la aldea habían dejado una marca profunda en el corazón de Michael. Acostumbrado a dormir bajo techos de concreto, rodeado de paredes y cifras, nunca había sentido tanta seguridad como allí. Rodeado de gente que no tenía nada, pero lo compartía todo. La fogata ardía despacio frente a las cabañas, y cada chispa que subía al cielo parecía llevar consigo una parte de su antigua vida, alejándose. El líder de la aldea, sentado,
Junto a él no hablaba inglés ni español, pero Michael no necesitaba traducción. Solo necesitaba mirar su manera de observar el fuego, de mantener silencio, de estar presente. Esa noche, mientras los niños dormían y el resto del poblado se recogía, Michael y Laura se quedaron sentados frente a Kaué, que aún descansaba, pero más fuerte. Entre ellos no había palabras, solo una especie de promesa silenciosa. Cuidarían de él, de su gente, de esa memoria. Laura pensaba en su hija, tan pequeña como ese niño se había convertido en su escudo, y no podía evitar imaginar cómo habría sido su propia vida si hubiese crecido en un lugar como ese, donde la comunidad lo era todo y la naturaleza era una escuela abierta. Lily, por su parte, se adaptaba como si siempre hubiera pertenecido allí. Jugaba descalza, con barro en las manos y flores en el cabello. No tenía miedo, ni siquiera nostalgia. Cada vez que pasaba cerca de Kaué, le dejaba pequeñas ofrendas. Una flor, una piedrita brillante, un fruto pequeño, como si, en su lenguaje de niña, quisiera curarlo con belleza. Durante esos días, Michael pidió ayuda al jefe de la aldea para enviar algo más que provisiones. Con gestos y dibujos, explicó que quería mantener contacto, que deseaba enviar más ayuda con frecuencia. El líder no dijo sí ni no, solo asintió con los ojos. Para él, las palabras pesaban menos que los actos. Cuando el helicóptero llegó con los socorristas y las mochilas con equipos médicos, nadie en la aldea se asustó. Lo recibieron con respeto, como a un visitante de otro mundo. Michael les explicó todo, cómo habían sido salvados, cómo debían esa vida no a una institución, sino a un niño, uno con pies descalzos, pero alma de titán. Los médicos revisaron a Kaué, confirmaron que la herida se estaba curando bien, que el descanso y los cuidados de su madre habían sido precisos. No necesitaba ser evacuado, no necesitaba irse, estaba en su lugar, y eso le devolvía la vida más que cualquier medicina. Esa noche, Michael se acercó a Kaué con algo entre las manos, una pequeña libreta de tapas duras. En ella, con dibujos torpes pero sinceros, había trazado todo el camino que habían recorrido juntos, desde la cascada hasta la aldea. Era su forma de agradecer. Kaué la tomó, la miró en silencio y con un gesto breve, como los hombres grandes, le dio una palmada en el hombro. Era su manera de decir, yo también te vi. La despedida no fue un evento, fue una transición suave, como el cambio de estación. Una mañana, después de un desayuno sencillo, Laura se acercó a la madre de Kaué con un cuenco de barro entre las manos. Adentro, había algo envuelto en tela, un pequeño colgante que siempre había llevado. Era una piedra azul clara, símbolo de protección en su familia. Se la entregó con un gesto de respeto, como quien entrega algo sagrado. La mujer la tomó, la sostuvo contra el pecho y le sonrió. No era solo un regalo, era un reconocimiento. Lily fue la última en abordar el helicóptero. Desde la escalerilla, miró a su alrededor con ojos grandes, como queriendo grabar cada hoja, cada niño, cada perro dormido. Kaué estaba de pie, al lado de su padre. Aún tenía vendajes, pero estaba más erguido que nunca. No alzó la mano, solo sostuvo el pequeño llavero de osito y lo levantó a la altura de su pecho. Un gesto simple, pero que dijo todo. El vuelo de regreso fue silencioso. Nadie dormía, nadie hablaba. Cada uno estaba atrapado en su propio torbellino de emociones. Al aterrizar, los periodistas los esperaban. Querían la historia, la foto, el testimonio. Michael los ignoró. Solo dijo una frase al bajar. Cuando un niño arriesga su vida por ti, lo único que puedes hacer es cambiar la tuya. Pasaron semanas, luego meses, y entonces el plan de Michael tomó forma. No quería donar dinero, quería construir un puente. Contrató traductores, antropólogos, expertos en desarrollo sostenible, no para cambiar la aldea, sino para fortalecerla.
Lo primero fue asegurar que pudieran comunicarse con el mundo exterior en caso de emergencia. Luego, asegurar recursos médicos básicos. Y después, educación. Pero no impuesta, compartida. Un espacio donde los niños aprendieran del mundo sin dejar de ser quienes eran. El día que el bote llegó con las primeras donaciones, la aldea entera se reunió en la orilla. Kaué estaba allí, en primera fila. Ya caminaba con soltura. Tenía un nuevo brillo en los ojos. Sabía que su acto había cambiado algo más que su aldea. Había cambiado corazones lejos de allí. Los objetos se descargaron en silencio. Medicinas, herramientas, libros, una canoa nueva. Pero lo que más sorprendió fue lo que venía en la última caja. Un proyector solar. Y con él, una tarjeta escrita a mano, en portugués simple, para que sus historias también nos enseñen a nosotros. Esa noche, por primera vez, proyectaron imágenes sobre una sábana blanca. Las mariposas azules, la selva, los rostros de ellos mismos. Y Kaué, sentado junto a su familia, vio su propia historia reflejada en luz. No como un héroe, sino como un niño que hizo lo correcto. Un niño que ahora sabía que el mundo era vasto, pero su hogar seguía siendo su mayor tesoro. El regreso a la ciudad fue silencioso para Michael, Laura y Lily. Aunque sus cuerpos ya estaban de vuelta entre edificios, sus mentes seguían perdidas entre árboles infinitos y risas de niños que no necesitaban juguetes. En los días siguientes, Michael volvió a su rutina. Reuniones, números, decisiones. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado de lugar. Cada vez que se sentaba frente a una pantalla, recordaba el calor del hombro de Kaué apoyado en el suyo. Cada vez que firmaba un contrato, escuchaba el rugido del jaguar. Cada vez que miraba a su hija dormida, sentía un eco lejano de aquella noche en la selva cuando todo pudo haber terminado. Laura también había cambiado. Dejó de preocuparse por las apariencias, por lo que vestía o lo que otros pensaban. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, enseñando a leer a niños de barrios vulnerables. Y cada vez que veía a un niño con los ojos encendidos de curiosidad, pensaba en Kaué, en cómo un corazón tan joven podía ser tan fuerte. Lily hablaba de él todo el tiempo. En la escuela dibujaba mariposas azules. Le contó a sus amigos la historia de su amigo de la selva, como si fuera un cuento, pero con la seriedad de quien sabe que todo fue real. No pasó un solo día sin que mirara el hueco que había dejado su osito en el bolsillo, el regalo que se quedó en otras manos, en otro mundo. Michael decidió hacer algo más. Contactó a un grupo de documentalistas, no para contar su versión, sino la de Kaué, la de su pueblo, la de su selva. Viajaron de nuevo a la aldea, con cámaras pequeñas, con respeto, con el compromiso de no invadir. Grabaron los cantos, las danzas, las enseñanzas. Kaué aceptó hablar, no como estrella, como guardián. Contó la historia sin adornos. Dijo que tuvo miedo, que pensó en huir, que lo único que lo hizo recuerdo de su hermana y las palabras de su padre. El documental fue presentado en escuelas, en foros, en congresos. Se viralizó, no por espectáculos, sino por verdad, por humildad. Kaué se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo. Pero en su aldea seguía siendo el mismo. Recogía leña, pescaba con su padre, ayudaba a los más viejos a trenzar redes, y cada vez que pasaba por el lugar donde enfrentó al jaguar, se detenía un segundo, cerraba los ojos y respiraba profundo, no por miedo, por gratitud. Aquel lugar no era una cicatriz, era su raíz. Una tarde, mientras la aldea se preparaba para una celebración, llegó una nueva embarcación. Traía más libros, ropa, linternas solares, pero también algo inesperado, una carta, escrita a mano, con dibujos torpes pero llenos de cariño. Era de Lily. Decía: «Querido Kaué, te extraño. Gracias por cuidarnos. Este es un libro de mi escuela. Te lo regalo. Es sobre animales de todo el mundo. ¿Tienes internet? Yo no.
pero mis papás me muestran cosas. Un abrazo fuerte. Tu amiga, Lily. El libro venía con marcadores de colores, pegatinas y en la última página una foto de la familia frente a la cascada, con una nota. Esta vez no nos perdimos. Kawe no sabía qué decir. No tenía palabras para esa forma nueva de conexión, pero esa noche, al leer el libro bajo la luz de la fogata, supo que algo había cambiado, que ahora no solo protegía su selva, ahora también protegía una historia, una amistad. Los años pasaron como el río que rodea la aldea, con fuerza, pero sin prisa. Kawe creció. Sus piernas se alargaron, su voz se hizo más profunda, pero sus ojos, esos ojos negros intensos, seguían observando el mundo con la misma atención. A los 15 ya era considerado un joven sabio. Enseñaba a los más pequeños a leer huellas, a encontrar los frutos buenos, a respetar la vida que brota de cada rincón del bosque. En su cuello seguía colgado el llavero de osito, ahora más desgastado, pero intacto. Era su talismán, no por lo que valía, sino por lo que representaba. Michael volvió a la aldea una vez más. Esta vez no como turista, ni como rescatado, sino como amigo. No trajo cámaras, ni periodistas, ni donaciones. Solo vino con su hija, ya adolescente, que insistió en volver al lugar donde su vida cambió para siempre. El reencuentro fue silencioso al principio. Kawe y Lily se miraron. Ya no eran niños, pero la conexión era la misma. Ella le entregó un cuaderno nuevo, lleno de historias escritas por ella. Él le mostró un mapa que nadie más conocía. Pasaron una semana juntos, recorrieron la selva sin miedo. Lily aprendió a pescar. Michael aprendió a estar en silencio sin sentirse incómodo. Laura no pudo viajar, pero envió una carta para la madre de Kawe, agradeciéndole por haber criado a un hijo que no solo salvó vidas, sino que cambió destinos. El último día, antes de partir, Kawe los acompañó hasta la canoa. Michael le dio un abrazo largo, sin palabras. Lily le susurró algo al oído. «No cambies». Kawe sonrió y le entregó un pequeño collar hecho por él, con semillas y una piedra clara. Un nuevo símbolo, una nueva promesa. Cuando el bote se alejó, Lily miró hacia atrás. Vio a Kawe de pie en la orilla, quieto, con el sol detrás de él. Por un instante, la selva entera parecía inclinarse hacia ese muchacho que alguna vez enfrentó a la muerte con un palo y fuego. Y ella entendió que no todos los héroes llevan capas. Algunos caminan descalzos, con el corazón lleno de selva. La historia de Kawe no fue contada por él, fue vivida por quienes lo conocieron, por una familia que entendió que el verdadero poder no está en el dinero, ni en la tecnología, sino en la capacidad de arriesgarlo todo por un otro. Kawe no quiso cambiar el mundo, solo actuó con el corazón, pero a veces eso basta, porque el valor verdadero no grita, susurra, se esconde entre hojas, entre pasos silenciosos, entre gestos invisibles que salvan vidas. Y si estás escuchando esta historia hasta aquí, pregúntate, ¿qué harías tú si tuvieras que elegir entre huir o quedarte a proteger? Porque en ese momento, sin testigos ni medallas, es donde nacen los verdaderos gigantes.